Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este pequeño videito donde vamos a hacer una breve charla sobre lo que es el tema de representación. En esta materia particularmente tiene que ver en términos de lo que es la forma urbana, porque es lo que nos convoca, pero si vamos a lo general, la representación podemos entender que es como la comunión entre lo que puede ser la idea y el proyecto. Entonces, si tomamos en cuenta que partimos de esta idea y vamos a un proyecto que puede tener, no sé, la forma que sea, de resolución, la representación justamente casi que está hecha por estos iconos, es la unión de ambas cosas y la manera de encontrar la forma más adecuada de comunicarlo. Entonces, podemos anotar un par de palabras clave, como pueden ser mostrar, comunicar. Por ejemplo, podemos tener en cuenta que muchas veces la representación va más allá de lo que es la imagen en sí. Vamos a poner la palabra imagen, pero de alguna manera en esta instancia lo que más nos va a importar es justamente ver cómo podemos lograr mostrar, comunicar y generar una imagen que sea lo más adecuado o lo más coherente para lograr representar esa idea y ese proyecto que estamos queriendo llevar adelante. Supongamos que partimos de dos palabras, de la palabra herramienta y después, por otro lado, la comunicación. Entonces, si tenemos la herramienta y la comunicación, de alguna manera lo que podemos decir es qué herramientas podemos usar. Y bueno, tenemos planos, que pueden incluir todo lo que tenga que ver con cortes, vistas, plantas, detalles, etc. La fotografía como herramienta de comunicación, el fotomontaje, el 3D, lo que puede ser tanto el modelado 3D de lo que pueden ser maquetas virtuales como maquetas físicas, y el croquis, que el croquis de alguna forma nos ayuda mucho a previsualizar espacios sin la necesidad de que sean todavía ni modelados ni maqueteados. Entonces, y si vamos al área de comunicación, ¿qué es lo que queremos comunicar con estas herramientas? Y bueno, principalmente la idea, que un poco es lo que habíamos charlado antes, el proyecto, y la resolución por parte de lo que puede ser una propuesta. Entonces, me parece que de alguna manera la representación viene a unir a todas estas variables, y lo que nos importa es que de alguna forma la resolución y los fundamentos que uno de alguna manera pueda tomar vayan de la mano con estas herramientas que estamos queriendo utilizar para poder comunicarlo. Entonces, obviamente que, por ejemplo, si empezamos a cruzar croquis con foto, tenemos lo que habíamos nombrado hace un ratito, que puede ser el fotomontaje. 3D con planos, pueden dar, no sé, axos con despiece, podemos tener también iconografías o lo que pueda tener que ver con algún tipo de planimetría que contenga algún tipo de intención extra y que nos sirva para mostrar el proyecto. Es importante la intención. Otra cosa que habíamos anotado por acá, voy a anotar por acá, que era la coherencia. O sea, de alguna manera lo que vamos a usar para mostrar lo que queremos mostrar tiene que estar en concordancia con la idea, el proyecto y la propuesta. Hay muchas cosas que se relacionan con lo que son los colores, las intenciones, los movimientos, las movilizaciones y demás, que hacen mucho a justamente la intención de lo pesada o fuerte que puede hacer una idea, un proyecto, una propuesta, y la relación directa que tiene con la representación, con el color, la manera en la cual se representa y con el tipo de apropiación que se hace de estas imágenes o de estos iconos o ideografías que me sirven para comunicar. Entonces, bueno, si tomamos, por ejemplo, a ver, vamos a prender unas imágenes acá. Acá tenemos unos croquis. El croquis es una de las herramientas más básicas que nos permite de alguna forma representar lugares que no existen o lugares que existen, pero la bondad que tienen los croquis por sobre las fotografías, por ejemplo, que pueden ser la competencia directa, es que el croquis de alguna manera tiene una bajada muy puntual sobre el filtro que uno está queriendo hacer con lo que está queriendo mostrar. Claramente, cuando uno ve este tipo de imágenes, esta imagen, por ejemplo, la número 1, está mucho más despojada
dibujada que la 2 en un montón de información. La 4, esta que tenemos acá, quizás es un intermedio entre ambas, y otro punto intermedio un poco más cercano a la de la número 2 es la que vemos en esta número 3. A ver, en cualquiera de estos casos, una de las cosas puntuales que estamos viendo es que los puntos de vista siempre son peatonales. Nos ayuda a pararnos en la situación, a de alguna manera meternos dentro de la propuesta y a vivirlo de una manera mucho más, no digo realista porque no deja de ser un dibujo, pero uno puede apreciar más la intención cuando lo piensa desde esta manera y logra representarlo de esta manera. Entonces, una de las cosas principales en los croquis urbanos es esa posición de vivir el espacio que se da desde el punto de vista peatonal. Otra de las cosas que vemos en cualquiera de estos croquis son las personas, ¿no? Las personas nos están dando escala, nos está dando de alguna manera también una situación mucho más de vivencia. Pueden ser personajes como en este caso, que por ahí son bastante detallados, o en este otro que son bastante abstractos. Una cosa no quita la otra, de que yo puedo entender mejor el espacio cuando estoy entendiendo el personaje viviendo ese espacio. Una cosa que también es interesante ver en estos croquis es que tanto en estos dos tenemos el contexto. Tenemos acá, por ejemplo, vemos este espacio, este edificio, acá hay más, acá hay otra situación urbana, y en este otro de acá, moví sin querer, en este otro de acá tenemos el contexto. En estos otros casi podría decirse que no hay contexto. Si bien en este algo se ve, pero parece más de la propia propuesta. El que haya contexto o no haya contexto es una decisión, y eso es algo que de alguna manera nos permite acentuar o focalizar en ver lo que nos parece importante que la persona que lo va a ver o el que tenga que comprar nuestra propuesta de alguna manera focalice. Eso es una de las grandes diferencias que tiene el croquis, más allá de la libertad creativa, la libertad de representación que nos da la estética del croquis, y la cantidad de información y la resolución de la información hace que uno pueda discernir más la propuesta de, por ejemplo, en una fotografía que muestra todo lo que capta la imagen de la cámara. Entonces, cuando uno saca una foto, está capturando todo lo que sucede en ese instante donde aprieta el botón. Pero, por ejemplo, hay cosas que pueden estar tiradas en el piso, detalles que uno no necesita que se vean y demás, un montón de información que está ahí. Nos puede servir como herramienta documental para justamente marcar un estado en un momento de una obra o de un proyecto, para contextualizar, para generar ese contenido. Pero de alguna manera es importante entender que la fotografía como tal, si no es intencionada, es mucho más difícil de orientar, salvo que sea un retrato o algo donde el eje está puesto en un objeto o una persona y que claramente es él o la protagonista de la imagen. Pero cuando uno está mostrando urbanismo, está bueno como herramienta documental, pero el croquis siempre va a tener esa ventaja de permitirnos poder discernir entre qué es lo que realmente quiero mostrar, hasta dónde quiero mostrar y cuánta información quiero mostrar, y con los colores y las técnicas nos permite también hacer como un refuerzo sobre esa idea y la comunicación de esa idea, ¿no? Usarlo a nuestro favor. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de imágenes que pueden ser, como habíamos visto, la combinación de lo que son las planimetrías, cortes, vista y demás, con la construcción 3D, que ya tiene que ver más con lo que puede ser maqueta o maqueta virtual. Esto nos permite manejar otro tipo de escala distinto. Tienen una intención mucho más vivencial y peatonal. En este caso es interesante ver cosas que habíamos hablado en un momento sobre la pertinencia de lo que es la coherencia de los colores. Las tres imágenes que vemos acá, les voy a poner A, B, C, son de un mismo proyecto, y es muy interesante ver cómo se utiliza el color para identificar zonificaciones o iconografía, cómo puede ser mostrado lo que es en una especie de perspectiva, en este caso ya a vuelo de pájaro. Después tenemos las axonométricas. Acá de alguna manera vemos lo que es una suerte de cruce entre plano y axonometría, porque me sirve el color para entender volumetría, pero al mismo tiempo el trabajo tiene que ver mucho con la línea, y en este otro caso tenemos un plano de detalle. Este otro, que no es del mismo proyecto, pero de alguna manera lo incluye igual, me parece que es muy importante cómo el corte nos da otra dimensión. O sea, siempre como que el plano con el corte ayuda mucho a comprender. No encontré justo un corte de este proyecto en particular, pero sí es muy interesante ver cómo a la información, o sea, acá empiezan a haber texto, el tipo de información, la iconografía, si bien acá
hay vehículos y demás, lo podemos tomar que sea es como una especie de iconografía, decisiones de cómo representar a los vehículos, la gente, la vegetación, pero lo más importante justamente es lo que estamos viendo, que son las escalas, ¿no? La combinación, ¿no? Después cómo uno puede ver la relación entre las alturas, escala, vamos a poner altura, en relación a las proporciones de ocupación del suelo, o sea, ocupación del suelo. Entonces podemos ver cuál es la relación del espacio, acá por ejemplo en este caso son unas mesas, como estamos viendo en estos casos, cuál es la relación que hay entre el vehículo, en este caso puntual, y el peatón o la persona que está descansando, como se ve en estas mesas. Después fíjense que es necesario trabajar siempre en esta múltiple dimensionalidad de la representación, tener por un lado esta suerte de los elementos icónicos que me permiten para destacar hitos que en nuestro caso pueden ser, no sé, desde patrimonio morfológico o para entender estas otras nuevas piezas de conexión que puede haber entre las diferentes destaques estos que estoy generando. Después puedo tener esta otra que puede ser el zoom de cuál es la resolución más puntual, y obviamente acá es donde está también la combinación entre lo que es el 3D y el 2D, que me ayudan a entender cómo coexiste la volumetría en relación con las proporciones, tanto en vista corte como en planta. Siempre es importante tener esta relación, o sea, vamos a anotar acá la palabra, la relación entre todo lo que es el 2D, el 3D y la escala, vamos a agregar acá, humana. Porque en el fondo el proyecto, ya sea urbano o arquitectónico, siempre está funcionalmente basado en la proporción humana, ¿no? En esta relación que hay entre la movilidad y la ocupación de la persona en el espacio. Entonces vamos a poner a la persona y la ocupación del espacio. Entonces, para resumir esta imagen en sí, lo importante acá es entender cómo es necesario siempre trabajar en todos los aspectos de la representación. O sea, no funciona el 3D solo, no funciona la axo sola, no funciona la perspectiva sola, no funciona el plano solo sin la vista o sin el corte. Siempre es necesario trabajar con la múltiple visualización de la propuesta para poder entenderla. Es casi como contar con el modelo y poder moverlo, pero con toda esta información extra que nos permite poner los textos, las medidas, los grafismos y demás. Pero bueno, ahora vamos a pasar como a la última parte, que es como la coherencia general y final de por qué esto termina entendiéndose o no, más allá de que yo maneje todas estas vetas de la representación. Bueno, vamos a trabajar con estas dos láminas que me parecen súper interesantes. No sé si son las más bellas, pero nos sirven para ejemplificar algunas cosas. Vamos a ponerle A a este y B a este otro. Lo que me gustó de la A particularmente es lo que veníamos viendo antes, que tiene que ver con la escala humana, las relaciones que hay entre lo que pueden ser los anchos y los altos, que si le ponemos el 1, 2 y 3 podemos ver tranquilamente que acá está el corte 1, acá está el corte 2 y por acá está el 3. Y si trazamos de alguna manera estos puntitos virtuales, podemos entender que justamente las distancias son estas que me están queriendo mostrar. Entonces siempre está muy bueno ver estas combinaciones que aportan obviamente al proyecto en particular. Este proyecto en particular evidentemente tiene esta bondad de poder ser mostrado de esta manera, y lo que me parecía interesante de esta lámina en parte era la utilización de los diferentes recursos. Tenemos la planta, las vistas, cortes, la axo. No es perspectiva, es axonométrica, pero sí me parece muy interesante también algo que no me parece menor, que es la utilización del bloque de texto. En este caso es una escritura oriental, claramente son kanjis, o sea que tienen ya un peso gráfico que por ahí la tipografía nuestra no es tan gráfica, pero sí es interesante cómo está usado el bloque de texto. Fíjense que está todo alineado, no está puesto así nomás, está diagramado, o sea, las formas en las que los textos y las distancias de los textos funcionan, cómo se van como escalonando, cómo van funcionando más o menos en proporción. Eso es muy interesante y también es muy importante ver que si vamos a utilizar textos, cómo esos textos se apropian de todo lo que es la lámina en sí. Y si pasamos a la otra,
de esta me gustó mucho la propuesta gráfica, ¿no? La toma de partido por sobre la identidad que le quieren dar a la gráfica. Es muy interesante porque, a diferencia de este otro caso que veíamos el A, donde la base es blanca y tenemos como algo mucho más etéreo y está todo el énfasis puesto en la organización de la información y la coherencia de la información, vamos a anotarlo acá. En este caso obviamente que también pasa, pero es mucho más gráfico, es otra manera. O sea, podemos entender los hitos estos que están marcando en diferentes sectores. Quizás se puede llegar a ver que hay como una especie de conexión entre los mismos, pero me pareció muy interesante esta situación, ¿no? El qué, el por qué, el cómo, el dónde. O sea, esta búsqueda de diagramación también de la lámina, ¿no? Como el encabezado, la resolución, y bueno, quizás esto es más una parte que tenga que ver con un rótulo en este caso, pero es muy interesante la apropiación del espacio que me propone la lámina, ¿no? Esta primera situación donde yo tengo como la introducción de la representación, la introducción del proyecto, donde empiezo a tener como contexto, y por ahí acá está más dada la resolución o la propuesta, ¿no? Es muy interesante esta lámina en términos de cómo se apropia de su propio espacio. El uso del color, los valores de línea, también el tipo de gráfico. Si bien acá tenemos axonometrías, igual que tenemos en esta otra, la forma de utilizar estas axonométricas no es para nada igual. Entonces acá tenemos iconografías y texto. En este caso tenemos texto, no hay tanta iconografía porque el texto ya es muy iconográfico, como hablábamos de los kanjis. Entonces yo creo que acá tenemos como un poco el abanico de posibilidades de a lo que va la representación en términos de lo que nos importa. Es esta búsqueda de identidad, ¿no? Identidad gráfica, pero bueno, hacia la identidad de la propuesta en sí, o sea, de qué viene lo que estoy laburando, hacia la propuesta en sí, cómo lo contamos hace a que se entienda lo que queremos decir, y el tratar de utilizar los recursos estos con los que contamos, que son todas estas herramientas que podemos usar, que son las plantas, cortes, vistas y todo eso, de manera que nos permitan potenciar la propuesta. O sea que de alguna manera a lo que íbamos justamente con lo que es la representación es la coherencia, la congruencia, la posibilidad de encontrar esta comunión entre las herramientas que tengo yo para mostrar lo que quiero mostrar y de alguna manera que eso que quiero mostrar y que estoy mostrando se pueda entender. Ahora, a modo de cierre, les voy a mostrar algunas imágenes más solo para charlarlas por arriba y con eso estaríamos. Entonces vamos a ir encendiendo estas imágenes. ¿Y qué podemos hablar sobre esto? Bueno, acá tenemos un par de imágenes de cosas que no hemos visto anteriormente en las situaciones de las fotos que vimos anteriormente, los gráficos que vimos antes, pero me pareció muy interesante sumar esto. Estas dos imágenes que tenemos acá abajo, estas dos, hacen al proyecto que habíamos visto anteriormente, donde vemos la intervención ya en el espacio. Acá ya tenemos a la fotografía como herramienta final de representación. Otra cosa que me parece súper interesante es la propuesta de la parte física de la representación, ¿no? O sea, cómo es la utilización de los colores, esta suerte como de recortes. Ven que acá hay como de collage de piezas que se van montando sobre esta lámina, y al mismo tiempo tenemos este cuaderno que nos ayuda seguramente a seguir un hilo conductor dentro de lo que es el relato que vamos construyendo con la representación. Acá tenemos un fotomontaje con croquis, con esta suerte de búsqueda de apropiación de los sectores urbanos, en este caso la calle, la gente, las actividades, la vegetación que hasta por lo menos en la foto que se ve de base era inexistente. Después, no sé, intervenciones en el espacio aéreo, imágenes sobre lo que pueden ser los atributos, palabra a resonar en varios momentos de la materia. Acá vemos mucha más información, además de la intención. En el caso de abajo ya vemos la resolución, ¿no? O sea, cómo quedó. Y después tenemos algo que no se había visto antes, que es la maqueta real, que obviamente aporta lo suyo. No hay nada que la reemplace. La realidad es que la maqueta 3D me permite ver el espacio de una manera que la maqueta virtual no me permite, y obviamente en el sentido contrario la maqueta virtual me permite previsualizar
a otro nivel incluso de detalle el espacio sin la necesidad de construirlo, ¿no? Con una iluminación muy asertiva y materialidades y cosas que por ahí las maquetas no nos permiten, pero tener una maqueta y poder tenerla a la mano, moverla, son todas cosas que son complementarias y que no se sustituyen necesariamente. Pero bueno, no quería dejar de mostrarles esta última parte donde vemos a la fotografía como elemento documental de la resolución, la fotografía como elemento también documental de la maqueta como elemento proyectual y representativo, y la parte más analógica que puede ser los fotomontajes, que nos permiten también dar una cierta calidez y una intención, ¿no? Una intencionalidad, porque todo lo que estamos viendo en esta imagen de alguna manera tiene el peso de la intencionalidad y claramente son decisiones que hacen también al proyecto, porque lo que vemos es lo que queremos mostrar, y ahí es donde recae el laburo, ¿no? La parte importante de la propuesta de los equipos o de uno individual cuando hace cualquier tipo de proyecto, en cuán asertiva es la decisión de mostrar tal o cual cosa de tal o cual manera. Bueno, gracias por haber estado en esta pequeña charlita y nos vemos por las redes en cualquier momento. Hasta luego.